Doctor Alejandro Encinas, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí, pues a unos días de este tsunami electoral. ¿Cómo podría calificar lo que pasó el pasado domingo 1 de julio? Como un sueño cumplido. Yo creo que a mi generación creí que a mi generación no le iba a tocar ver el arribo de la izquierda al gobierno nacional, y la verdad es que es el resultado de la lucha de muchas generaciones de la izquierda, de luchadores sociales, que debemos de aquilatar de manera muy profunda. Siempre había muchos dogmas respecto a la alternancia hacia la izquierda de nuestro país, desde las épocas de la Guerra Fría, donde decían que los Estados Unidos nunca iban a permitir que un presidente de izquierda llegara a gobernar México, hasta los dichos de Fidel Velázquez, que decían que solo con las armas le íbamos a quitar el poder al PRI. Y hoy hemos visto una alternancia y una transición casi de terciopelo, en donde no solamente todos los actores políticos han reconocido el resultado, sino que lo más importante, la sociedad se volcó a las urnas de manera muy firme y decidida para una, no alternancia, para una transición a un nuevo régimen político, que es el gran reto que ahora debemos de atender. Al interior del equipo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no se esperaban entonces esta respuesta de la gente? La respuesta de la gente sí, esperábamos, incluso llamamos al voto masivo. Ajá. Llamamos a que concurriéramos todos más allá de nuestras identidades partidarias, como sucedió, a un voto más allá de la alternancia, un voto para un cambio de régimen. Lo que no esperábamos era una reacción con madurez política de los adversarios. El reconocimiento tan temprano que hizo el candidato del PRI, el reconocimiento posterior del candidato del PAN, y muchos de los opositores al proyecto de izquierda del sector empresarial, que ahora hasta de beso, brazo y apapacho aparecen, cosa que ahí me da mucho gusto, porque se derrumba uno de los mitos grandes de que no era posible construir el entendimiento con una fuerza política emanada de la izquierda. Hay un reconocimiento unánime por parte de actores políticos, sociales, económicos, ya usted bien lo decía, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó con aquella llamada mafia del poder? ¿Sucedió tal vez lo que usted vaticinaba en uno de sus artículos del Universal? ¿Les pasó este giro de la rueda de la fortuna del aprendiz de brujo? Así, yo creo que sucedió en gran medida. El hecho de que en esta campaña han salido representantes importantes del sector empresarial a fijar su posición contra el populismo, yo creo que evidenció el enorme déficit, yo digo desprecio, por la democracia que está anidada en esos sectores de la población. Pero el debate público también los llevó a esa reflexión, porque finalmente su oposición era al ejercicio libre del voto, del sufragio efectivo en nuestro país para elegir cualquier opción política. Su llamado a ir en contra del populismo era una negación a la libertad del voto. Y creo que el debate mismo los fue arrinconando a un nivel tal de que primero guardaron silencio después de las campañas, y ahora muchos de ellos han reconocido el resultado. Hay un cambio muy claro en el discurso, que justamente tiende los puentes para la reconciliación, el entendimiento y el respeto a un proyecto que seguramente va a afectar intereses, pero dentro de un marco institucional que va a dar estabilidad política al país, estabilidad económica, y va a generar confianza en el nuevo gobierno. Claro. Ya hablando en términos del Congreso de la Ciudad de México, el primer Congreso de la Ciudad de México, ¿qué significa esta mayoría pues que ustedes con Morena pudieron obtener? Si no estoy equivocada, van a tener alrededor de 40 legisladores. Sí, vamos a tener 40, pero independientemente del número, entraña una enorme responsabilidad, porque en los nuevos tiempos y en este nuevo escenario político no cabe la reproducción de las prácticas tradicionales del partido hegemónico, la del mayoriteo, la de no convencer sino imponer. Y creo que esa responsabilidad que tenemos va a implicar una forma distinta en el desempeño del trabajo legislativo y en el ejercicio de la mayoría, que tiene que reconocer la pluralidad del Congreso y de la ciudad, porque la lógica que vamos a construir para poder implementar la primera constitución de la ciudad es la del entendimiento, no la de la imposición y el mayoriteo.
Hablando de imposición, desde que se instauró la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, desde 1997, no se había presentado una mayoría de esta magnitud, como sí se va a presentar en el primer Congreso de la Ciudad de México. ¿No se le dio con esto un cheque en blanco a la futura jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum? No, yo creo que se le dio una responsabilidad mayor. Y a nosotros mismos, porque tampoco podemos reproducir las prácticas de un grupo parlamentario mayoritario que solamente va a levantar la mano. Yo creo que también debe de haber una relación de respeto, de autonomía, de separación de poderes, en donde, por supuesto, que vamos a trabajar de manera coordinada y conjunta, pero que también tiene que escucharse la opinión del gobierno de la ciudad y la opinión del poder legislativo. Yo creo que ese es también uno de los nuevos retos. Si queremos construir un nuevo régimen político fundado en un ejercicio democrático, también debe haber respeto y colaboración entre los poderes. Claro, tienen mayoría a nivel Congreso Federal, congresos locales. Decía Goethe, o Gut, como dicen los alemanes, a quien usted cita mucho, doctor, que la ley es poderosa, pero es aún más poderoso la necesidad incluso de poder. ¿Cómo evitar esta tentación de autoritarismo a la que muchos temen? Pues yo creo que nos ayuda mucho la experiencia de la cual provenimos. A mí me tocó formar parte de los primeros grupos parlamentarios minoritarios en el Congreso, donde ganábamos los debates y perdíamos las votaciones sin ningún argumento. Ser los mayoritarios y el planchazo, ¿no? Y pues, ya aprendimos de esa experiencia y vimos lo negativo que fue. Yo creo que yo seré el primero en evitar esa práctica. En septiembre entra ya en vigor, en su conjunto, la primera Constitución de la Ciudad de México. Con esta etapa de transición, ¿existen las condiciones legales, políticas, para que se pueda llevar a cabo su implementación tal y como está? Yo creo que sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos en esta transición, en donde se extingue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se constituye el primer Congreso de la Ciudad de México. No es un asunto de un acta de entrega-recepción, es la conformación de un nuevo poder, el primer poder legislativo de la ciudad. Y en esa transición no tiene que ver solamente con los temas administrativos, que cuál es el patrimonio que vamos a recibir, cuáles son los recursos, cuáles son las chequeras, qué personal se tiene, qué compromisos contractuales, etcétera, sino tenemos que ver los temas fundamentales de la agenda legislativa que se quedó pendiente, derivado incluso de la propia Constitución, ya que se le mandató a esta Asamblea hacer las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y el Código Electoral, que van a requerir modificaciones de inmediato. Por ejemplo, en el caso de la ley orgánica de Ejecutivo local, del gobierno de la ciudad, pues habrá que revisar, por ejemplo, la conformación que puso la Asamblea del Instituto de Acceso a la Información, que contraviene la disposición constitucional que señala que estará integrado por 5 comisionados, y acá pusieron 7 comisionados. Al momento que se extingue la Asamblea Legislativa, pues quedan sin efecto muchas de estas medidas, donde hubo hasta convocatorias. Tenemos que revisar bien este proceso. Y junto con ello, pues ir definiendo la agenda legislativa de inicio. Porque, como lo he estado señalando, de la Constitución se desprende la necesidad de elaborar alrededor de 150 nuevas leyes o reformas a las leyes actuales en los próximos 3 años. Es decir, vamos a tener que estar aprobando una nueva ley cada semana durante todas las semanas de los próximos 3 años. Este no es un asunto de carácter administrativo lo que vamos a vivir en la ciudad, es un cambio de régimen político. Usted fue uno de los constituyentes que crearon esta primera Constitución de la Ciudad de México. ¿Considera entonces que con estas leyes reglamentarias que se hicieron en la Asamblea Legislativa se descafeinó la primera Carta Magna de la Ciudad de México? Sí, que pretendieron hacerlo, cometieron errores. Los más evidentes están en el Código Electoral de la ciudad, donde, por ejemplo, originalmente habían establecido que ningún partido podría tener más de 33 diputados en la Asamblea Legislativa. Es decir, nadie iba a tener mayoría, lo cual es un absurdo. Ese es el problema de la lógica partidaria y no la lógica del desarrollo institucional y democrático. Yo la controvertí en mi carácter de presidente de la Asamblea Constituyente, sigo siendo el presidente de la representación hasta que se instale el Congreso de la Asamblea Constituyente y se las ganamos.
si no se vuelve un instrumento de chantaje, se convierte en rehén el gobierno de la ciudad para aprobar desde el presupuesto hasta cualquier ley. En el primer discurso de Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente electo en el Zócalo capitalino, hablaba pues de este tema central que fue durante toda su campaña, la lucha contra la corrupción, y decía que el buen juez por su casa empieza. Desde el Congreso local de la Ciudad de México, ¿por dónde se va a empezar? Más allá de estas cuotas del InfoDF, del sistema local anticorrupción, de la austeridad en el ejercicio de los servidores públicos, ¿por dónde empezar en todo este drama? Yo digo, por todo lo que se refiere al establecimiento del Parlamento abierto y todo el sistema de rendición de cuentas del Poder Legislativo. Vamos a transparentar absolutamente todo. Y cuando me refiero a todo, no solamente me refiero al presupuesto, al monto de los recursos, cómo se asignan y se ejercen, sino también a todo el seguimiento del proceso legislativo. Desde la presentación de iniciativas, su turno a comisiones, su discusión y dictamen en comisiones, se acabaron las negociaciones en oscurito, se acabaron los dictámenes sorpresa que llegaban al Pleno, se acabaron las votaciones dudosas, en donde vamos a rendir cuentas del voto de cada legislador. Y no va a haber fast track ni se va a legislar al vapor a pesar de la enorme carga legislativa que tenemos. Y lo más importante, se va a abrir como un parlamento realmente abierto a la ciudadanía. Y claro, va a haber medidas nuevas, va a haber descuento a los legisladores que no se presenten no solamente a las sesiones del Pleno, sino a los trabajos de las comisiones legislativas, porque se requieren medidas, no vamos a usar disciplinarias, sino reglas básicas de convivencia para que haya un trabajo efectivo, y ahí está de los principales retos y responsabilidades de ser mayoría, porque el quórum, la puntualidad, el inicio oportuno de las sesiones en pleno comisiones, ahora va a depender de la mayoría. El Congreso de la Ciudad va a ser un Congreso que va a marcar pauta nacional, porque así como he señalado que va a haber un cambio de régimen político, las implicaciones de esta reforma van a trascender a todo el país. Te pongo dos ejemplos. El hecho de que saquemos la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México, como lo establece la Constitución del país, va a implicar cambiar todas las reglas y la regulación de las 58 zonas metropolitanas restantes. Eso va a modificar la forma de la planeación y el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a nivel nacional. La forma en que implementemos bien la ley de alcaldías, este esquema de asociacionismo entre las alcaldías entre sí o con los municipios limítrofes, lo que es su participación en el ámbito metropolitano, en el cabildo de la ciudad, va a modificar el régimen municipalista en el país, donde hoy no se permite la asociación entre municipios, por ejemplo. Entonces son cosas que estoy convencido de que la pauta que marquemos aquí en la ciudad, como ha sucedido en el ámbito de los derechos, va a marcar también una agenda de carácter nacional en un escenario favorable con un presidente de izquierda. Entonces, en el primer Congreso de la Ciudad de México veremos al doctor Alejandro Encinas técnico y no rudo. Como siempre, siempre técnico. La rudeza es para el juego, para el fútbol americano o el básquetbol, pero lo demás siempre con el entendimiento por delante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, es un gusto.